Buenas, Rubén Franco González para Red Hispánica. Hoy vamos a hablar del tomo quinto de las obras completas de Gustavo Bueno, que es el fundamentalismo democrático, democracia y corrupción. Ahora decimos por qué, brevemente. Y esta es la primera edición, digamos, publicada en temas de hoy. Este tomo es de 2022, del año pasado, y este es de enero de 2010, 12 años antes. El fundamentalismo democrático, la democracia española examen, subtítulo y foto puesta por Zapatero, presidente Zapatero entonces, puestas como suele ser habitual en esos casos, o sea, y lo fue por la editorial a pues, efectos comerciales, ¿no? Se entiende. Bueno, este libro es el último además encargo de una gran editorial a Bueno, publicaría digamos Bueno dos libros más o uno o dos según se vean, que uno es ensayo sobre las categorías, ensayo de una definición filosófica de la idea de deporte en 2014, fruto de pues eso, de un congreso, de un curso, vamos, de verano de la Universidad de La Rioja, celebrado en Santo Domingo Calzada como cada año, y este año por cierto, en 2023, se va a celebrar sobre la religión o filosofía de la religión, y a propósito de eso pues se presentará ahí, se va a publicar, sale ya, vamos, es inminente el tomo séptimo de las obras completas, que incluirá el animal divino del que esperemos hablar en próximas fechas, ¿no? Y sería ese, el penúltimo libro, si el último consideramos que es el ego trascendental, que es un libro de 2016, publicado unos meses antes de fallecer Bueno, donde Bueno pues cambia algunas cosas, amplía, matiza lo ya publicado, por tanto digo que el cuerpo básico está publicado en 2009, en un formato revista de Basilisco, un artículo monográfico de 100, 102 páginas, ¿no? Bueno, bien, sea como fuere. Este tomo incluye el libro y incluye 4 artículos más que son publicados en la revista Catoplepas digital, que se puede leer gratuitamente. Es el complejo Jesucristo de Baltasar Garzón, historia natural de la expresión fundamentalismo democrático, en la medida en que se dieron cuenta Bueno y su hijo Bueno Sánchez, me ha publicado, entregado el libro a la editorial, que Juan Luis Cebrián había publicado con título homónimo unos años antes en la lucha contra Aznar, el aznarismo, que en fin, bueno. Entonces hizo un seguimiento de ese rótulo a través de la historia, y Bueno hizo pues un artículo sobre el mismo, ¿no? Bueno, el tercero, corrupción y crisis, y el cuarto, las ideas fuerza del fundamentalismo democrático y contrafundamentalismo democrático. En esta breve nota de 2 páginas del editor Gustavo Bueno Sánchez resalto las que me interesan, ¿no? Pues dice que Bueno siempre publicaba prácticamente siempre a sugerencia e invitación de editoriales, pero en este caso fue Bueno que en el 2009 propuso el título Corrupción democrática, democracia y corrupción, el título y el libro, ¿no? Bajo ese rótulo quedó mecanegociado el primer borrador en septiembre, el día de San Mateo, ¿no? Fiesta por cierto de todos ustedes, ¿no? Pidió entonces la editorial que se modificase el título, pues podría espantar al público en librerías. De manera que en su primera revisión, a finales de septiembre, ya se había renombrado el libro como El hedor de la democracia, democracia y corrupción. Pero como el término hedor también podía herir al parecer a quienes mercan libros, propuso entonces Bueno que se titulase más poéticamente El perfume secreto de la democracia. Así la versión del 4 de octubre, que tampoco convenció a la editorial, por no parecer comercial, y luego, bueno, saldría finalmente en enero del 10 Fundamentalismo Democrático. Bueno, ¿qué dice aquí Bueno básicamente en esta obra? Pues distingue, por ejemplo, entre una corrupción, hace una ontología de la corrupción, digamos, ¿no? Es muy importante esa primera parte, ¿no? La segunda es ya casos concretos, ¿no? Distingue, digo, entre lo que sería la corrupción delictiva, que la corrupción delictiva todo el mundo, digamos, está de acuerdo, que supuesto, digamos, un país concreto, unas normas concretas de un estado concreto, ¿no? Un marco jurídico, pues, por ejemplo, si estamos hablando de un cargo público o un político que pueda enriquecerse ilícitamente, coger cosas de público o enchufar a no sé quién, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entraremos en el debate de las penas, y más o menos, etcétera, pero ahí todo el mundo está de acuerdo. Ahora, ¿qué sucede? Que hay otro tipo de corrupción no delictiva, pero que es más seria, más profunda y que ataca a los cimientos de la democracia en general, de cualquier otra forma política que pudiera tener un Estado, un país, digamos, en este caso España, ¿no? ¿Cómo cuáles? Ahí está el asunto. Pues dice, ¿qué pasa cuando en una parte del territorio español, en partes, regiones de un país, de España, pues no se puede escolarizar, el tema lingüístico, la lengua, ¿no? Que es fundamental. No se puede escolarizar en la lengua, digo, de todos, la lengua propia, la lengua
propia, digo, sí, la lengua materna, la lengua oficial, no se puede escolarizar a tus hijos en español. O tienes serios problemas, te ves perseguido, en fin, tienes que irte pues, a no sé cuántos kilómetros de tu casa. Todo ese tipo de pegas que todos conocemos después de años y décadas así, ¿no? O no puedes rotular el negocio de tu charcutería o tu frutería o lo que sea, pues lo mismo, te expones a multas. Todo eso que se ha ido viendo año a año para contentar, claro, a los poderes nacionalistas respectivos, pues un caso corresponde a la misma. O por ejemplo, hace unos días, valdría cualquier otro, por ejemplo en Baleares, no Baleares, tantos sitios, ¿no? Pero como las distintas instituciones que han ido moderando este calor, llámesele algunos, llamen chiringuitos, llámese como se quiera, pues cómo se valora más, no que uno sea un excelente cirujano músico, sino que tenga el requisito oficial de el certificado de que es catalano hablante o lo que sea, ¿no? Te digo, hace unos días se celebró, por ejemplo, se está celebrando esos días, una oposiciones en España a profesores secundaria, ¿no? Lo que eran enseñanzas medias en su día, o secundaria bachillerato. Y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues cayó curiosamente dos textos en la parte práctica, uno de Einstein y otro de Gustavo Bueno, hay un texto del tomo tercero de la teoría de jefe categorial, ¿no? Entonces, si entrar aquí ahora acerca del sistema, del método empleado, si está bien o no, por qué textos, en fin, todo esto, pues muchos, a unos les horrorizaría, porque no están familiarizados con ella, acaso ni siquiera, tenía por aquí, pues de haber leído el año pasado pues la primera parte de la trilogía platónica de Ernesto Castro, donde este es protagonista, digamos, y que aparece, ¿no? Ni con la filosofía española o con la obra de Bueno, ¿no? Y quizá ya humildemente pues toda esta serie de vídeos que a lo mejor sirven para eso en el futuro y genial, ¿no? Por esa parte, pues, pero la cuestión era que, pues, en fin, estaba la gente muy cabreada, digamos, incluso pues insultando y pues en foros y demás, pues porque había caído una obra de, supuestamente, pues ya digo, metiendo la cuestión ideológica, política, que no era caso, ¿no? Más en un texto, digamos, de sociología, que es la ciencia, ¿no? Pero claro, ¿a qué voy? Que cuando en una posición pública como esta pudiera ser, ¿no? Que en este caso digo coincide con el autor que tratamos, ¿no? Pues claro, cuando uno se va a presentar una posición de ese tipo y yo por ejemplo, ¿no? Como asturiano, pues digo, pues yo, un asturiano que dice, pues me gustaría presentarme en la comunidad que sea, de España, o porque quiere incluso después ir cambiando por cuestiones laborales y solicitar trabajar y dar clases de español en tal, pues sí, por mil cosas, ¿no? Pues claro, un asturiano, por ejemplo, o murciano, o que sea, un madrileño pues no puede ir, si no tiene esa competencia, ese titulito correspondiente en la lengua vernácula o oficial, pues no puede examinarse en Galicia, en País Vasco, en Cataluña, en Baleares, en Comunidad Valenciana, es decir, en media parte de España. ¿Qué te cree? Que esto es un concepto delictiva. Y muchos no se percatan de esto, muchos lo ignoran, ¿no? Otros, ¿qué pasa? Lo justifican porque les viene bien a ellos, ¿no? Por cuestión ideológica. Y otros, lo mismo por ideología, porque si entienden que su partido político, al que son digamos, realmente sí, cautivos, captos, o sus seguidores, afines, etcétera, pues ya está, como está la dialéctica, digamos, del y tú más frente al otro partido político que supone además vinculado, pues uno es una idea y otro es el otro, pues es un desajuste y un desmadre total que es el que tenemos, claro. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, claro, los que ven bien eso, pues no se percatan, no pueden ver, digo, que son conscientes de lo que involucra, de la desigualdad efectiva y real entre los ciudadanos del mismo país, los ciudadanos españoles, ¿no? Pues este es el asunto, ¿no? Y lo mismo, pues bueno, por seguir con otro caso de educación, no ya de una posición de profesores, diríamos, sino de estudiantes, lo que es el tema de la efectividad, llamada EBAU, bueno, en fin, luego PAU, y ahora EBAU, con V, con B, en fin, todos esos cambios que hay, ¿no? Que ya da pie, digamos, esto ya sería suficiente para verlo, ¿no? Como incluso ni siquiera para el rótulo al nombre, por distintos asuntos, cambia, ¿no? El acrónimo, digamos, ¿no? Entonces, claro, dice, pues en unas comunidades es más fácil porque entra menos materia, puede ser hay mayor optatividad, etcétera, etcétera, además ya de los exámenes hechos en época COVID y post-COVID, digamos, en pandemia o post-pandemia, pues, claro, es un desajuste, entonces unos tienen más facilidades que otras, ¿no? Y entonces luego van a competir para ir a la universidad, que sea, pues de Salamanca, Santiago de Compostela, o sea, a Complutense en Madrid, o que sea, pues esto. Entonces, de nuevo, un desagravio, una injusticia real. Y muchos se dan cuenta cuando les toca. Dicen, esto es, y otros pues lo justifican, lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, el caso, entonces,
Y bueno, emplea otras distinciones, como la de, por ejemplo, momento ideológico, normatológico, como confluencia de ideologías, momento técnico-tecnológico, que se puede aplicar a cualquier otra institución y a cualquier otra forma, digamos, del Estado, de la política, en este caso, bueno, la aplica la democracia. ¿Qué sería responder a esa pregunta de qué es la democracia? ¿Qué sería responder desde el punto de vista técnico, tecnológico? Pues es decir, pues si hay una vuelta, y no hay una vuelta, si está vigente, que si yo la ley de o no, la lista cerrada, no cerrada, las circunscripciones, el voto por correo, qué requerimientos tiene, los observadores, todo ese tipo de cuestiones concretas politológicas que te gustarán, no, te parecerán farragosas, pero ya está, no tienen elemento, digamos, axiológico valorativo, está eliminado, digamos, en fin, reducido, ¿no? Ahora, la cuestión, el momento dermatológico, es ya cuando metes cuestiones extrademocráticas, extrapolíticas, de desarrollo, digamos, personal, de la felicidad, no sé qué, lo metes por estar en democracia, ¿no? Y eso sería donde va a desembocar una de las asociaciones de fundamentalismo democrático, que es meter todo ese tipo de cosas, o que son viables o posibles por estar en democracia. Y la otra línea, digamos, la otra sección es, por decirlo a modo de las 6 casillas, diríamos, de lo político del Estado que plantea Aristóteles, que bueno, también haría su crítica, pero digamos que solo es posible la democracia, ¿no? En los demás regímenes no serían regímenes, serían pseudo regímenes, ¿no? O en fin, mal construido. Solo es posible y hay que trabajar en la democracia. Y bueno, se encarga de resaltar en esta serie de libros que hizo esos años sobre prestando especial atención a lo político, pues que ya Platón y Aristóteles pues, hacían esa crítica a la democracia y a los otros regímenes, y entonces pudieran tener idealmente pues querencia en algún otro momento en su obra, ¿no? Por desarrollo de la misma, por un modelo más aristocrático, más monárquico, pero no eran, digamos, absolutistas, no eran, en fin, sí, no eran integristas o talibanes o talmudistas, sino que, como había que tener en el caso de Aristóteles, por ejemplo, la idea regulativa de eutaxia, pues lo importante es el Estado, no la forma concreta, pues es decir, no actuaban de modo monista, y bueno, no era monista, claro, sino era pluralista, un pluralismo propio del materialismo filosófico. Entonces, puede haber determinadas circunstancias que hay que examinar muchas veces, y no siempre la democracia bajo toda condición posible, no digamos, aunque caben dos lecturas también, pero bueno, el modo churchiliano de la democracia, excepto el régimen, excepto todo lo demás, ¿no? Es decir, que siempre va a ser lo mejor, pues depende, ¿no? Bueno, casi la segunda parte del libro, pues bueno, dedica mm, analiza cosas concretas de corrupción no delictiva, como es la doctrina del Estado de Derecho, Montesquieu muerta, que de Alfonso Guerra, y tantas veces luego se ha replicado y analizado si los tres poderes es posible, la separación, no, en fin, cómo están contaminados, todo esto, ¿no? Otro sobre complejo jurídico de Garzón, las remuneraciones escandalosas de los altos cargos políticos, la autonomía, europeísmo, la oposición irlandesa, que es el caso como más concreto de la época, y la ley de plazos del aborto. Es decir, bueno, que sería muy largo aquí, pero como frente a la ley que se puso, se hizo oficial en 2010, si no me equivoco, la llamada ley de plazos, y bueno, esa seguimos hoy día, ¿no? Digamos. Que sustituía la ley supuesto del 85, ¿no? Y también socialista. Y entonces, bueno, claro, criticaba, entre otros, a la ministra entonces, Viviana Aido, donde, claro, mostraba un desajuste, un desconocimiento, una ignorancia tan enciclopédica, donde le preguntaban en una entrevista de radio, no sé, en la SER, no, en Cataluña, no, claro, sobre, claro, la decisión entre individuo y persona, en definitiva, ¿no? Desde cuándo es posible viable el aborto, cuando ponemos unos plazos a partir de tal semana, etcétera. ¿O qué criterios hay? ¿Por qué o si esos plazos hemos entendido buenos son meramente arbitrarios, aleatorios o gratuitos, porque es un continuo en ese sentido, ¿no? Y por tanto el buen cuidado que tener la embarazada, digamos, hacia su hijo, ¿no? Futuro, hacia ese embrión o feto, porque claro, ya no es una cuestión meramente suya, de su cuerpo, que le apetece, ni mucho menos que esto se llama el derecho al aborto, no ya como que ocurra o cómo se le regula esa energía, sino verlo como una cosa pues inalienable, ¿no? Del ser humano, en este caso de las mujeres, ¿no? O de quien se siente ya como mujer, digamos, ¿no? Nos acordamos aquí de, como no, de la escena de la vida de Brian, ¿no? Que más querían prohibir, o quieren prohibir la adaptación al teatro que va a hacer uno de los Monty Python, digamos, ¿no? Eric Idle, ¿no?
Entonces, claro, bueno, pues ironizaba, digo, con Millán Aino, pues con la ley de Haeckel, y hablaba sobre el carácter ontogenético, filogenético, la especie humana, si reproducíamos, digamos, en el individuo, pues todas las fases animales. Bueno, tenía que denunciar con esto, pues que teníamos España, como españoles, una ministra que no sabía de lo que tenía entre manos, un asunto tan complejo y serio como es este del aborto, y donde, bueno, este capítulo, y muchas veces lo ha dicho, porque, claro, bueno, vi una conferencia fue en marzo, abril, en marzo de 2009, aquí en Oviedo, que le reclamaron sobre el tema, tuvo mucho éxito y quedó muchas cosas sin desarrollar, entonces le pidieron una segunda parte, la cual se puede ver en internet, y en 2009 publicó David Zambar González, un profesor de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Filosofía, y que tiene un canal en YouTube donde va sacando las últimas semanas, cada semana, un vídeo en torno a media hora sobre algún capítulo de materialismo filosófico, a la que se ha gustado bueno, que él ha analizado en todos estos años, estas últimas 3 décadas, diríamos, o 3 décadas largas, y va a sacar también un libro al respecto, lo cual estaremos muy atentos y muy interesados en ver qué dice, ¿no? Pues en este libro, la clonación, la anticoncepción y el aborto en la sociedad biotecnológica, bueno, lo cita en su capítulo, y luego, a raíz de la publicación del libro, a González responderá, y bueno, también, etcétera. Entonces, bueno, muchas veces decía que es un asunto que le da, digamos, pereza, porque para exponer algo tan difícil, y requiere utilizar ideas filosóficas, etcétera, etcétera, pues la gente lo ve todo desde un prisma ideológico, partidista, político, y entonces no es imposible poder avanzar. Pero, bien. Entonces, el capítulo de aborto es muy importante. Y finalmente hay uno que es, digamos, el final, que se titula, para ir terminando ya, que ya nos estamos pasando, que es: la democracia no muere por la corrupción, solamente vive. Y que me gustaría también leer fragmentos y comentarlos, pero bueno, aquí no nos da tiempo tampoco. Bueno, simplemente analiza cosas como, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que bueno, denunció y dijo en alguna ocasión pues que era algo tan serio, tan grave, un caso de corrupción delictiva tan importante, suficiente para tirar abajo, digamos, democráticamente, no para que tuviese, digamos, un golpe de Estado, pero para que las urnas, pues en los partidos, la sociedad española y partidos adversarios ganasen, ya que me iban a emitir, claro, como este partido, en este caso el PSOE, porque es algo, ya digo, muy grave. ¿Por qué? No por un prejuicio, digamos, de carácter, de carácter, digamos, moral, como pueden tener otra gente, sino por una cuestión, digamos, institucional, antropológica, histórica, etcétera. Que bueno, se podrá, por supuesto, como no, discutir, debatir, etcétera, ¿no? Pero aquí lo refleja bueno y está escrito, ya digo, me gustaría leerlo y comentarlo, pero no deja tiempo. También bueno habla aquí en este capítulo final sobre el sintagma de violencia de género, ¿no? Tan de moda entonces y hoy día, ¿no? Y todas las confusiones que hay sobre si es lo mismo violencia machista, violencia de género, y el informe que hizo en su día la RAE en el año 2003, ¿no? Al respecto, el dictamen que hizo, ¿no? Todo esto, ¿no? Y entonces si acaso pues sobre esto se puede ver una tesela que tiene bueno en YouTube, ¿no? Sobre esto de la violencia de género, si lo de la secreta guerra de los sexos se pone, ¿no? Y pues si se está criminalizando a todos los varones por ese género, si acaso no hay otros factores, no, es actuar en modo monista, ¿no? Por el hecho de serlo, entonces acaso pues decía, pues todos los hombres estuviesen agazapados en las esquinas, y cuando hubiese una hembra se tirasen pues a agredirla, violarla o matarla, ¿no? O todo bien junto, bueno, sí. ¿Y qué más? Pues bueno, en fin, desarrolla otra serie de cosas, lo de las cuotas, bueno, también lo desarrolla aquí, las cuotas de género, que para bueno es una cuestión de corrupción delictiva. Estos días salió la noticia pues de cómo esa discriminación positiva en Estados Unidos respecto a la raza negra, a la raza hispana, etcétera, ¿no? Entendido así, ¿no? Porque solo olvida la raza cósmica, ¿no? A nuevas funciones. Bueno, pues, como bueno dice, pues ¿qué pensaría el gobierno autonómico si, movido por el principio de igualdad, en la vista de que la cuota de alumnos de raza negra, la mejor facultad de medicina es muy baja, creas una facultad de medicina para negros? Bueno, ese tipo de cuestiones pues que no tiene mucho sentido, que en vez de premiar, digamos, a las personas al talento, o si bien más lejos, en una posición, por terminar el ejemplo de antes, pues muchos se han librado de ser tribunal en su posición de profesor por el tema de cuota, que hay un presidente designado, pero los otros 4 miembros son según el sorteo de la letra, hacia arriba hacia abajo, pues como es la cuestión paritaria, pero no se llama a cada profesor y se le pregunta cómo se siente, si hombre, mujer o género fluido, sino que en función del nombre entienden pues que son varón o mujer, ¿no? Y en función de eso eligen 2 y 2. Y algunos se han librado y otros lo han tocado por este procedimiento, ¿no?
Bueno, claro, habría mucho más que decir y que analizar, pero bueno, para dar un panorama así muy rápido en general, pues a la espera de nuevos tomos, valga con lo dicho está bien. Un saludo para Res Hispánica.